La tarde en la que todo cambió, Clara Mendoza observaba desde su ventana el cielo gris que cubría la ciudad. Las nubes anunciaban tormenta, pero dentro de su hogar la verdadera tempestad apenas comenzaba, después de 25 años de matrimonio. Ella jamás habría imaginado que su esposo Julián, el hombre que prometió amarla en la salud y en la enfermedad, sería capaz de una traición tan cruel y calculada. Clara estaba en su silla de ruedas, como cada día desde aquel accidente, en la planta textil donde trabajaba como supervisora. Una estructura metálica defectuosa le había arrebatado la movilidad de sus piernas. Pero lo que más le dolía no era su cuerpo, sino el distanciamiento emocional de Julián desde entonces. Al principio, él parecía comprensivo, ayudándola con la rehabilitación, acompañándola a sus consultas, dándole palabras de ánimo. Pero con el paso de los meses su actitud cambió, las miradas tiernas se transformaron en indiferencia. Las conversaciones, en monólogos vacíos. En ese viernes por la noche, Julián organizaba una cena en casa, invitados importantes del ayuntamiento. Asistarian, Clara, aunque relegada a un rincón del salón, se empeñó en lucir elegante. Eligió un vestido azul oscuro que guardaba desde antes del accidente. Mientras la cuidadora la ayudaba a arreglarse, Clara no podía evitar sentirse como un mueble más dentro de su propio hogar. A las 8 en punto comenzaron a llegar los invitados. Risas, copas de vino, conversaciones animadas, y como siempre invisible. Pero lo que Clara no esperaba era la aparición de una mujer joven, de sonrisa amplia y curvas evidentes, que Julián presentó con un entusiasmo que no recordaba haber visto en años. «Les presento a Verónica», anunció Julián, rodeando con su brazo la cintura de la joven. «Nuestra nueva consultora de proyectos y alguien muy especial en mi vida». El salón quedó en silencio. Los rostros de los invitados mostraban una mezcla de incomodidad y sorpresa. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. Su esposo acababa de declarar públicamente su relación con otra mujer en su propia casa y delante de ella, pero lo más perturbador fue la forma en que Julián la miró después, con una mezcla de compasión fingida y desafío, como si esperara verla derrumbarse frente a todos. Sin embargo, Clara respiró hondo, contuvo las lágrimas y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió porque lo que Julián no sabía era que ella ya había empezado a descubrir la verdad hacía semanas. Todo comenzó con un mensaje anónimo en su celular. «No confíes en él. Hay cosas que debes saber». Al principio pensó que era una broma de mal gusto, pero pronto comenzaron a llegar más pistas. Fotografías de Julián entrando en hoteles de lujo, extractos bancarios mostrando transferencias sospechosas, e incluso un informe médico que confirmaba que Verónica estaba embarazada. This is messy. Mientras Julián continuaba su espectáculo, Clara decidió no enfrentarlo esa noche, no delante de todos. Sabía que una reacción emocional solo alimentaría su discurso de que ella estaba frágil y emocionalmente inestable. En esa madrugada, ya sola en su habitación, Clara tomó su cuaderno de notas y comenzó a escribir un plan. Ya no era solo una esposa traicionada, era una mujer decidida a recuperar el control de su vida y revelar todo lo que Julián había tratado de ocultar. Al día siguiente, Clara contactó a Laura, su fisioterapeuta, una de las pocas personas en quien confiaba plenamente. «Necesito tu ayuda», dijo con la voz temblorosa pero decidida. Laura, sin hacer demasiadas preguntas, aceptó. Durante las sesiones, además de trabajar en su recuperación física, comenzaron a planear cómo Clara podría acceder a los documentos y dispositivos personales de Julián sin levantar sospechas. En una tarde, mientras Julián salía a una supuesta reunión de trabajo, Clara pidió a la cuidadora que la dejara sola en el despacho de su esposo. Con esfuerzo, maniobró su silla de ruedas hasta el escritorio. Sus manos temblaban mientras revisaba cajones, carpetas y papeles, pero lo que encontró superó todas sus sospechas. En una carpeta oculta bajo un falso fondo, había contratos de compraventa de un apartamento de lujo a nombre de Verónica. También había recibos de clínicas privadas y una serie de correos electrónicos impresos, donde Julián daba instrucciones precisas para modificar el tratamiento médico de Clara, medicamentos para sedación prolongada, dosis relajantes musculares, todo con la intención de mantenerla débil y confusa. Clara apenas podía respirar mientras leía. La traición no era solo emocional, era física y premeditada. Pero la verdadera revelación llegó cuando revisó el disco duro externo que Julián guardaba en una caja fuerte, cuyo código ella, por intuición, dedujo que era la fecha de su aniversario. Dentro había grabaciones de cámaras de seguridad internas de la casa. En varias de ellas, Julián aparecía manipulando sus medicamentos. Y en una, la más dolorosa, se le veía hablando por teléfono con su abogado. «Necesitamos acelerar el proceso. Quiero que el juez considere su estado mental antes de la división de bienes», decía Julián con tono frío. «Con el historial médico que hemos construido, no será difícil». Clara cerró los ojos. Por un instante pensó en rendirse, pero al recordar cada momento de humillación,
cada lágrima derramada en soledad. Una fuerza desconocida comenzó a crecer dentro de ella. No solo lo enfrentaría, lo destruiría públicamente. En el evento que Julián tanto planeaba para consolidar su nueva imagen de empresario exitoso y futuro padre ejemplar, antes de continuar, si estás sintiendo la fuerza y el coraje en esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal. Eso nos motiva a seguir trayendo relatos de superación y justicia, como esta en esa noche. Clara llamó a su hermana mayor, Lucía, con quien había perdido el contacto desde el accidente, en parte porque Julián siempre ponía excusas para evitar que se vieran. La conversación fue larga, emotiva y reveladora. Lucía, al escuchar lo que su hermana había descubierto, no dudó en tomar un vuelo hacia la ciudad para ayudarla en persona. El plan estaba en marcha. Y Clara ya no estaba sola. Lucía llegó a la casa de Clara 2 días después con el rostro endurecido y la determinación reflejada en cada gesto. Hacía años que no pisaba aquel hogar, pero al cruzar la puerta, la tensión en el aire era palpable. Después de un largo abrazo, ambas se encerraron en la habitación de Clara para discutir los siguientes pasos. «Esto es más que una infidelidad, Clara», dijo Lucía con el ceño fruncido mientras repasaba los documentos y correos electrónicos. «Esto es un intento de destrucción sistemática de tu vida. Tienes que actuar ya». Clara asintió. Su plan no era impulsivo. Cada movimiento debía ser calculado. Sabía que Julián tenía poder, contactos y una capacidad impresionante para manipular la narrativa. Si quería ganar, necesitaba pruebas sólidas e irrefutables. El primer paso fue contactar a un abogado especializado en maltrato psicológico y manipulación financiera dentro del matrimonio. A través de una recomendación de Laura, la fisioterapeuta, conocieron a Ernesto Robles, un hombre de pocas palabras pero mirada incisiva después de revisar toda la evidencia. Ernesto fue claro: tenemos material suficiente para abrir un proceso por manipulación médica, fraude financiero y abuso emocional. Pero si quieres exponerlo públicamente, necesitaremos algo más. Algo que no deje margen para el debate. Fue entonces cuando Clara recordó las grabaciones internas y el historial de sus medicamentos. También había algo más en el evento que Julián planeaba realizar dentro de 3 semanas. Una gala de recaudación de fondos en su propia casa, con políticos, empresarios y medios de comunicación invitados. «Será ahí», dijo Clara con una calma escalofriante enfrente a todos. «Igual que él me humilló, yo lo desenmascararé». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lucía, con su experiencia en tecnología, instaló discretamente varias cámaras ocultas en las zonas clave de la casa, en despacho de Julián, el salón principal, incluso la cocina. Ernesto empezó a coordinar con un periodista de investigación que había destapado varios escándalos de corrupción en la ciudad. Mientras tanto, Clara continuó con su terapia física, fingiendo ante Julián que seguía débil y desorientada. No podía levantar sospechas. Fingía tomar las pastillas, pero en realidad las guardaba en un frasco oculto en el fondo de su armario. Cada noche, antes de dormir, revisaba con Lucía el material recopilado un miércoles por la tarde. Mientras Julián creía que ella dormía, Clara escuchó una conversación telefónica que congeló su sangre. «Sí, todo sigue según lo planeado», decía Julián al otro lado de la puerta de su despacho. «La medicación está funcionando. Apenas puede mantener una conversación coherente últimamente. Para cuando lleguemos al proceso de divorcio, todos creerán que está mentalmente inestable». La rabia y el dolor se mezclaron dentro de ella como una tormenta contenida. Pero no podía actuar aún, no hasta tener cada pieza del rompecabezas a los pocos días. Clara recibió un sobre sin remitente. Dentro había fotografías impresas de Julián y Verónica saliendo de una clínica privada. En las imágenes, la mano de Julián reposaba con ternura sobre el vientre de Verónica. La fecha en la esquina inferior confirmaba que fue tomada hacía apenas 2 semanas, el mismo día que Julián había dicho estar en una reunión de trabajo fuera de la ciudad. En Clara sabía que aquel embarazo no era una simple coincidencia. Revisando los extractos bancarios, descubrió transferencias recientes hacia una cuenta desconocida. Con la ayuda de Lucía, rastrearon los fondos hasta el pago de un apartamento de lujo a nombre de una empresa pantalla, cuyo beneficiario final era Veronique Tudor. La manipulación médica, el distanciamiento emocional, el control de sus finanzas, el embarazo, la nueva vivienda. Julián lo había planeado todo meticulosamente. El siguiente paso fue recopilar testimonios. Laura Lefisi aceptó grabar una declaración detallada sobre el estado real de salud de Clara y la evolución que había mostrado desde que dejó de tomar la medicación. Incluso algunos ex empleados de la empresa de Julián, que habían presenciado comportamientos extraños, comenzaron a colaborar en una tarde. Mientras revisaba correos antiguos en su computadora, Clara encontró uno que casi había olvidado. Mensaje de hace un año.
de un ingeniero de la planta textil donde ocurrió su accidente. El hombre advertía sobre una serie de irregularidades en la estructura de seguridad y mencionaba que había reportado el problema directamente a Julián. Días antes de la tragedia, el estómago de Clara se encogió. Era posible que Julián hubiera ignorado deliberadamente aquel aviso. Con la ayuda de Ernesto y Lucía, localizaron al ingeniero, un hombre llamado Sergio. Aunque al principio se mostró reticente a hablar, al ver la documentación que Clara había reunido, aceptó dar su testimonio. Le advertí de la falla estructural, dijo Sergio, visiblemente nervioso durante la grabación de su declaración. Le dije que era peligroso, que alguien podía resultar herido, pero me pidió que no generara alarma, que lo solucionaría después de la inspección programada. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El accidente que la dejó en silla de ruedas tal vez no fue solo una consecuencia de la mala suerte, sino el resultado de una decisión negligente, o peor aún, intencional, pero incluso con el corazón roto y la mente en llamas, Clara sabía que debía mantenerse fuerte. La fecha de la gala se acercaba. Los invitados confirmaban su asistencia. Julián seguía actuando como el esposo ejemplar, el empresario, el hombre que en pocos días sería expuesto ante todos como lo que realmente era la noche antes del evento. Mientras Julián dormía en la habitación contigua, Clara repasó cada uno de los documentos, videos y pruebas recopiladas. Lucía y Ernesto tenían todo respaldado en varios lugares seguros. El periodista también había preparado un reportaje especial, listo para salir a la luz justo después de la gala. El plan estaba en marcha. No había vuelta atrás. Antes de cerrar los ojos esa noche, Clara susurró en la oscuridad: mañana será el principio de mi libertad. La mañana del evento amaneció con un sol inesperadamente brillante, como si el destino quisiera iluminar el escenario de lo que estaba por suceder. Clara se despertó antes del amanecer, respiró hondo, estiró sus brazos y, apoyándose cuidadosamente en su bastón, se levantó de la cama por sí sola. Cada pequeño avance en su recuperación era un triunfo personal, pero ese día, más que nunca, necesitaba que su cuerpo la acompañara. Lucía llegó temprano con Ernesto y Laura. La casa se transformaba rápidamente en un escenario de gala. Catering, flores, luces y un equipo de sonido instalando micrófonos y proyectores en el salón principal. Julián, con su habitual energía pre-evento, no sospechaba nada. Caminaba por la casa dando órdenes, revisando la lista de invitados, ajustando detalles del discurso que daría aquella noche. Clara observaba todo en silencio, desde la sala contigua. Sabía que era su última oportunidad de asegurarse de que todo estuviera listo. Lucía había hecho las pruebas del sistema audiovisual, conectando discretamente su laptop al proyector central. Ernesto repasaba con ella cada documento y video que se presentaría. Incluso el periodista, que asistiría como invitado encubierto, estaba listo para grabar el momento clave. A las 6 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. Empresarios, políticos locales, miembros de la prensa y amigos de la familia, todos vestidos con elegancia, todos ajenos a la tormenta que se avecinaba. Julián, impecable en su traje azul marino, recibía a cada uno con su carisma habitual. Saludaba a todos como el anfitrión perfecto, mientras Verónica, con un vestido rojo ajustado que dejaba ver su embarazo avanzado, permanecía cerca recibiendo miradas curiosas y cómplices. Clara apareció poco antes de las 8, vestida con un elegante conjunto color esmeralda. Su maquillaje era sutil pero impecable, su cabello perfectamente peinado, y aunque seguía utilizando su silla de ruedas, su postura era firme, su mirada decidida. Los murmullos comenzaron apenas ella entró en el salón. Muchas de las personas allí presentes no la habían visto en meses. Algunos incluso creían que seguía postrada en cama, sumida en una supuesta depresión. Julián fingió sorpresa al verla tan arreglada. Se acercó con su sonrisa de siempre. «Te ves hermosa, cariño. Qué bueno que te animaste a bajar». Clara sonrió, pero detrás de esa sonrisa había acero. No me lo perdería por nada del mundo. La velada transcurrió entre brindis, discursos breves y una atmósfera de falsa cordialidad. Julián esperó hasta las 9:30 para pedir atención. Se dirigió al centro del salón, alzó su copa y pidió silencio. «Queridos amigos, colegas, autoridades, gracias por acompañarnos esta noche en un evento tan importante para nuestra familia y para nuestra empresa». Su voz sonaba segura, convincente. «Hoy quiero compartir una noticia que cambiará el rumbo de nuestras vidas». Miró a Verónica, que simulaba estar emocionada. El público seguía con atención. «En unos meses seré padre por primera vez», anunció Julián, colocando teatralmente su mano sobre el vientre de Verónica. «Vamos a iniciar una nueva etapa profesional juntos». Verónica se incorpora como directora de proyectos en nuestra compañía. El salón estalló en murmullos. Algunos brindaron tímidamente, otros evitaron mirar a Clara, temiendo. Julián se giró hacia ella,
esperando verla quebrarse, pero Clara solo se acomodó en su silla y tomó el control remoto que Lucía había preparado con un solo clic. Las luces se atenuaron y la pantalla gigante del salón se iluminó. Primero apareció una imagen de Clara, sonriente en una de sus sesiones de fisioterapia. Luego, el video cambió a una serie de correos electrónicos en instrucciones de Julián a médicos para modificar las dosis de sus medicamentos. Después, extractos bancarios mostrando transferencias ilegales, fotografía de él y Verónica entrando juntos en hoteles. Finalmente, la imagen más devastadora, el video de seguridad donde Julián manipulaba los frascos de medicación en el baño de Clara. El silencio era absoluto, todos los ojos estaban fijos en la pantalla. Julián reaccionó con rapidez, corriendo hacia el proyector para intentar desconectarlo. Pero Lucía, preparada, bloqueó el sistema. Desde su computadora portátil, no va a funcionar. Julián, dijo Clara, su voz fuerte, clara. Proyectándose por los altavoces del salón, Julián giró para enfrentarla, su rostro pálido, los labios temblando de furia. «¡Estás loca! ¡Esto es un montaje!». Clara levantó una mano, pidiendo silencio. «Durante años creí en ti, confié en ti. Permití que me hicieras sentir pequeña, incapaz, débil. Me alejaste de mi familia, de mis amigos. Manipulaste a médicos para mantenerme sedada. Y cuando ya no pudiste ocultar más tus mentiras, planeaste usar mi supuesta inestabilidad mental para despojarme de todo». La multitud permanecía inmóvil. Algunos invitados grababan discretamente con sus teléfonos. Otros ya salían del salón, avergonzados por haber asistido a semejante espectáculo. «Pero cometiste un error», continuó Clara sin perder la compostura. «Subestimaste mi fuerza y mi determinación». En la pantalla comenzaron a aparecer documentos legales, a la denuncia presentada ante el Ministerio Público, las pruebas entregadas a la Fiscalía, el informe del investigador privado y un listado de testigos que ya habían declarado en su contra. Julián, completamente desbordado, gritó: «Todo esto es producto de tu enfermedad. ¡Tú no estás bien!». Pero antes de que pudiera acercarse más a Clara, dos oficiales de la policía, que estaban presentes entre los invitados, bajo instrucción de Ernesto, avanzaron rápidamente. «Señor Julián Torres», dijo uno de ellos, con voz firme, «está usted detenido por manipulación médica, fraude financiero y abuso psicológico». Los asistentes quedaron boquiabiertos mientras Julián era esposado en medio del salón. Verónica, completamente pálida, se alejó discretamente, sabiendo que su relación con Julián estaba acabada, mientras los agentes escoltaban a Julián hacia la salida. Clara se permitió, por primera vez en mucho tiempo, respirar con alivio. «Hoy termina una etapa de mi vida», pensó, mirando a su hermana, a Laura y a Ernesto, todos reunidos a su alrededor. Y mientras el murmullo de los invitados crecía, ella supo que su verdadero renacer apenas comenzaba. Si estás disfrutando esta historia y quieres saber cómo Clara enfrentará todo lo que viene después, déjanos un like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando más relatos, como este a la noche después de la gala. La casa que durante años había sido el escenario de las humillaciones de Clara, quedó en silencio. Un silencio distinto. No el de la resignación, sino el de la calma que antecede a una nueva etapa. Julián pasaría su primera noche detenido en una celda, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los medios locales. Empresario reconocido detenido por fraude y abuso psicológico a su esposa discapacitada. El escándalo creció como un incendio. Las redes sociales no tardaron en estallar. «Imagine de Clara, firme en su silla de ruedas durante la gala», circulaban con titulares que hablaban de coraje, justicia y dignidad. Pero para Clara esto era apenas el comienzo. Ernesto la citó temprano en su oficina. «Julián ya tiene a uno de los mejores abogados defensores trabajando en su caso», le explicó con tono serio. «No va a ser fácil. Intentarán desacreditarte, dirán que exageras, que manipulaste la situación, que soy emocionalmente inestable», completó Clara, sonriendo con amargura. «Lo sé, lleva años preparando ese discurso», Ernesto asintió. «Por eso necesitamos más. Necesitamos el testimonio de todos los médicos involucrados. Necesitamos rastrear cada movimiento financiero. Y más importante aún, necesitamos demostrar que el accidente que te dejó en silla de ruedas no fue simplemente un descuido». Lucha, que acompañaba a Clara en cada paso, ya había comenzado a contactar a antiguos empleados de la empresa de Julián. Algunos se negaban a hablar por miedo a represalias, pero otros, especialmente aquellos que habían sido despedidos sin motivo aparente, aceptaron colaborar. Uno de ellos fue Ramiro, un antiguo capataz de obra que trabajó en la planta textil donde ocurrió el accidente de Clara durante años. Había guardado silencio, pero al ver las noticias, decidió contactar a Lucía. «Yo estuve ahí el día de la inspección.
contó Ramiro cuando se reunieron en la oficina de Ernesto. La plataforma no estaba lista. Faltaban refuerzos. Lo reporté a la oficina central, pero recibí órdenes de continuar como si todo estuviera en regla. ¿Quién dio esa orden?, preguntó Clara. Conteniendo la respiración, Ramiro bajó la mirada. Fue Julián. Me llamó personalmente. Me dijo que no podía permitirse retrasos, que ya estaba bajo presión con otros proyectos. Las manos de Clara temblaron levemente. La sospecha que había comenzado como un eco lejano ahora tomaba forma. De verdad tangible con el nuevo testimonio, Ernesto presentó una ampliación de la denuncia inicial. La fiscalía comenzó a investigar las condiciones de seguridad de la planta y las decisiones tomadas por Julián días antes del accidente. Mientras tanto, en prisión preventiva, Julián hacía todo lo posible por controlar los daños. Desde su celda enviaba instrucciones a sus abogados, intentando congelar cuentas bancarias y proteger sus bienes, pero Lucía y Ernesto ya habían solicitado medidas cautelares. Las propiedades estaban siendo embargadas y los movimientos financieros bloqueados. Verónica, por su parte, desapareció del mapa. Según fuentes cercanas, había regresado a casa de sus padres en otra ciudad. Los rumores decían que estaba considerando colaborar con la fiscalía a cambio de inmunidad. A pesar de todo, Clara seguía siendo prudente. Sabía que Julián no era de los que aceptaban la derrota fácilmente. En una tarde, mientras organizaba documentos en su estudio, recibió una carta sin remitente. Dentro había solo una frase escrita a mano: «Esto no ha terminado». Clara frunció el ceño. Mostró la nota a Ernesto, que de inmediato recomendó reforzar la seguridad en la casa. Cámaras exteriores, cerraduras electrónicas y un sistema de alarma fueron instalados en cuestión de días. Pero lo que Clara no esperaba era que el siguiente golpe de Julián fuera legal. No físico. 2 semanas después de la gala, recibió una citación judicial. Julián había solicitado una evaluación psiquiátrica obligatoria para ella, alegando que estaba emocionalmente inestable y que sus recientes actos eran producto de una psicosis reactiva al trauma. Ernesto, al leer la notificación, golpeó la mesa con frustración. Sabía que intentaría esto. «Pero no te preocupes. No permitiremos que usen esa estrategia para revertir la situación». Clara, sin embargo, mantuvo la calma. «Que me evalúen», dijo con serenidad. «Tengo la conciencia limpia. Y además, tengo pruebas». Con el apoyo de su neuróloga, la doctora Reyes, y de su psicóloga, Clara preparó una carpeta médica detallada en evolución física positiva desde que dejó la medicación manipulada, informes de especialistas que descartaban cualquier trastorno psiquiátrico y registros de su progreso en rehabilitación. La evaluación se llevó a cabo en un centro médico neutral, seleccionado por el tribunal. Durante la sesión, el psiquiatra la observó con atención mientras Clara respondía a cada pregunta con claridad, firmeza y sin una pizca de duda. Al finalizar, el especialista fue tajante: «La señora Mendoza no presenta síntomas de inestabilidad emocional. Al contrario, muestra una lucidez admirable frente a las circunstancias que ha enfrentado». La defensa de Julián recibió el informe días después. Su estrategia comenzaba a desmoronarse, pero el golpe final llegó cuando el periodista de investigación publicó un reportaje especial en horario estelar. Bayo El Techilo, detrás del empresario ejemplar, la verdad sobre Julián Torres. El programa mostró fragmentos de las grabaciones de la gala, entrevistas con antiguos empleados y un resumen de las pruebas recopiladas en la opinión pública, que ya se inclinaba a favor de Clara. Terminó por condenar socialmente a Julián. Varias organizaciones de apoyo a víctimas de abuso comenzaron a ofrecer ayuda a Clara y a otras mujeres en situaciones similares. Sin embargo, a pesar de la aparente ventaja, Ernesto convocó una reunión urgente con Clara y Lucía. «No podemos confiarnos», advirtió. «Julián aún tiene recursos y contactos peligrosos». Clara asintió, consciente de que la batalla judicial aún no había terminado, pero en su interior sentía que por primera vez en años la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Y mientras el sol caía esa tarde, ella volvió a su estudio, abrió su cuaderno y escribió una frase que días después leería en voz alta en el tribunal: «No estoy aquí para vengarme, estoy aquí para recuperar mi vida». El día del juicio preliminar llegó más rápido de lo que Clara esperaba. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos y algunos antiguos colegas de Julián llenaban las bancas, todos esperando presenciar el inicio de uno de los casos más comentados de los últimos años. Clara llegó acompañada de Lucía. Ernesto y Laura caminaba con su bastón, paso a paso pero firme. Su atuendo sobrio y elegante enviaba un mensaje claro. Estaba más fuerte que nunca. Julián, por su parte, apareció esposado, vestido con un traje mal ajustado proporcionado por sus abogados. Su rostro mostraba los estragos de las semanas en prisión preventiva: ojeras profundas, piel pálida
y una expresión que oscilaba entre la arrogancia y el miedo en el juez. Un hombre de voz grave y mirada inquisitiva abrió la sesión con un breve resumen de los cargos a manipulación médica, fraude financiero, abuso emocional y negligencia laboral con consecuencias graves. Ernesto presentó las primeras pruebas a las transferencias bancarias hacia cuentas en paraísos fiscales, los documentos de la fundación desviando fondos, los correos electrónicos, manipulando la medicación de Clara. Luego vinieron los testimonios grabados de antiguos empleados, el ingeniero Sergio, y el testimonio presencial de Laura, pero lo que dejó a todos en absoluto silencio fue la reproducción en pantalla de los videos de la casa, las imágenes de Julián manipulando frascos de medicamentos, las grabaciones de sus conversaciones telefónicas y el audio donde planeaba influir en el diagnóstico psiquiátrico de Clara. Julián intentó interrumpir varias veces, pero el juez lo silenciaba de inmediato. Cuando llegó el momento de que Clara hablara, toda la sala contuvo la respiration. Se levantó lentamente apoyándose en su bastón y caminó hasta el estrado. Durante años comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. Fui víctima de una manipulación que me hizo dudar de mi propia mente, de mi cuerpo, de mi valor como persona. Hoy estoy aquí, no para vengarme, sino para evitar que alguien más pase por lo que yo pasé. Su declaración fue meticulosa. Habló de cada etapa de su deterioro físico, de las noches en que lloraba en silencio, de la soledad que Julián le impuso, y de cómo poco a poco empezó a descubrir la verdad. Describió el día de la gala, su preparación, el miedo que sintió, pero también la liberación que experimentó al enfrentar públicamente a su verdugo cuando terminó. Incluso el juez hizo una breve pausa antes de agradecerle por su testimonio. Durante el receso, Ernesto y Lucía la rodearon. «Lo hiciste perfecto», le susurró su hermana, abrazándola con fuerza. «Hoy diste el primer gran paso hacia tu libertad definitiva». Sin embargo, el abogado defensor de Julián tenía una última carta bajo la manga. Solicitó que Verónica declarara a favor de Julián, asegurando que ella podía probar que las decisiones médicas fueron consensuadas por ambos esposos. Cuando Verónica entró en la sala, todos giraron la cabeza hacia ella. La joven, visiblemente incómoda, caminó hasta el estrado. Su embarazo ya muy avanzado era evidente. El abogado de Julián intentó guiar su declaración, pero Verónica, con voz temblorosa, pidió dirigirse directamente al juez. «Señoría, no puedo continuar con esta mentira», dijo mirando a Clara. «Durante meses fui cómplice por omisión. Sabía de la situación, sabía que Julián manipulaba medicamentos, incluso me pidió que distrajera a Clara en algunas ocasiones, mientras él hacía ciertos cambios en la casa, pero nunca imaginé la magnitud de lo que estaba haciendo». El rostro de Julián se tornó rojo de furia. Golpeó la mesa con ambos puños, gritando: «Eres una traidora. Esto no quedará así». El juez ordenó su inmediato retiro de la sala hasta que recuperara la compostura. La confesión de Verónica fue un golpe mortal para la defensa de Julián. Con lágrimas en los ojos, la joven relató cómo había sido manipulada emocionalmente, cómo Julián le prometía un futuro juntos, mientras le hablaba de la locura progresiva de Clara. Al final de la audiencia, el juez dictaminó la apertura formal del proceso penal y ordenó la extensión de la prisión preventiva para Julián. Debido al riesgo de fuga y obstrucción de la justicia de regreso en casa, Clara recibió una llamada. Inés era la directora de una importante organización de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica, señora Mendoza. Su historia ha inspirado a Miles. Queremos proponerle ser embajadora de nuestra próxima campaña nacional contra el abuso psicológico. Clara se quedó en silencio por un momento. Nunca se había visto a sí misma como una figura pública, pero entendía que su experiencia podía dar voz a muchas mujeres silenciadas. Sarah en Honor respondió finalmente en esa noche, sentada en su estudio. Clara abrió su laptop y comenzó a escribir. No un plan legal ni una estrategia de defensa, sino el primer capítulo de un libro que titularían «Sobreviví a la oscuridad, a mi lucha por la verdad». Y mientras las palabras fluían en la pantalla, por primera vez en años, sonrió de verdad Ansi. Esta historia te está emocionando y quieres conocer el desenlace final de Clara. Déjanos un like y suscríbete al canal. Eso nos motiva a seguir creando. Historias impactantes como esta en los días posteriores a la audiencia fueron una mezcla de calma tensa y actividad frenética, mientras el equipo legal de Clara preparaba la siguiente fase del proceso. La fiscalía comenzaba a investigar a fondo los negocios de Julián. Cada nueva revisión de documentos destapaba más irregularidades en fraudes en licitaciones, contratos fantasma y desvío de fondos públicos destinados a proyectos sociales. Clara pasaba largas horas con Ernesto y Lucía, revisando cada papel, cada movimiento financiero, cada conversación antigua que pudiera sumar evidencia, aunque físicamente seguía necesitando la silla de ruedas para trayectos largos. Su fuerza mental crecía con cada revelación. A una tarde,
mientras organizaba Document. Lucía recibió una llamada urgente de uno de los investigadores privados que trabajaban en el caso. Encontramos algo que deben ver. Y es grave, dijo la voz al otro lado de la línea horas después. En la oficina de Ernesto, el equipo miraba en silencio las imágenes reproducidas en el monitor. Se trataba de grabaciones de seguridad de una empresa de almacenamiento donde Julián tenía un pequeño depósito alquilado bajo un nombre falso. En las imágenes, Julián aparecía retirando cajas llenas de documentos y en una de las escenas, cargando varios sobres voluminosos. Pero lo más inquietante fue descubrir que en esos sobres había dinero en efectivo, y en las cajas, discos duros y carpetas con etiquetas como Plan B y control de daños. Esto podría significar que tiene aliados aún activos fuera de la cárcel, dijo Ernesto, con el ceño fruncido. No podemos descartar que esté preparando algún movimiento. Esa misma noche, mientras Clara y Lucía conversaban en la sala, la alarma perimetral de la casa se activó. Ernesto, que se había quedado en la propiedad por precaución, salió inmediatamente con 2 guardias de seguridad. No encontraron a nadie, pero una cámara de vigilancia captó la silueta de un hombre encapuchado merodeando cerca de la cochera. La policía fue notificada de inmediato, y la fiscalía solicitó al juez una orden de restricción ampliada para proteger a Clara y a su equipo a pesar del susto. Clara se negó a alterar sus planes. No pienso vivir con miedo, dijo con determinación. Justamente por eso luché tanto. Mientras tanto, la presión pública contra Julián aumentaba. Una campaña masiva en redes sociales exigía justicia para Clara. El hashtag Justicia para Clara se volvió tendencia nacional. Programas de televisión, podcasts y blogs comenzaron a debatir el caso, convirtiéndola en un símbolo de resistencia, pero Julián, fiel a su naturaleza, no permanecía pasivo a través de su abogado. Envió una carta pública a varios medios, en la que intentaba presentarse como víctima de una conspiración. Alegaba que Clara había manipulado las evidencias, que sufría de desequilibrios emocionales, y que todo lo que ocurría era fruto de una campaña de desprestigio orquestada por ella y sus aliados. La carta causó indignación generalizada. Incluso personas que antes habían guardado silencio decidieron hablar. Antiguos colegas de Clara, vecinos, e incluso ex socios comerciales de Julián comenzaron a enviar mensajes de apoyo, ofreciendo testimonios y documentación. Pero el golpe más inesperado vino de donde menos lo esperaban. Una mañana, mientras revisaban los nuevos documentos enviados por un informante anónimo, Lucía encontró un expediente titulado Proyecto Altamira. En apariencia, era solo otro de los desarrollos inmobiliarios de Julián. Pero al revisar los detalles descubrieron algo perturbador. En la estructura donde ocurrió el accidente de Clara había sido construida con materiales de baja calidad, pese a que en los documentos oficiales figuraba como obra realizada con materiales premium. Esto cambia todo, dijo Ernesto, sosteniendo las hojas con manos temblorosas. Aquí hay fraude en la construcción, poniendo en riesgo vidas humanas. Esto no solo es negligencia, podría considerarse intento de homicidio. La fiscalía fue informada de inmediato, y una nueva línea de investigación se abrió. Los peritos comenzaron a examinar los restos estructurales de la planta textil, y lo que encontraron confirmaba la peor sospecha de Clara. Su accidente no había sido simplemente un error, había sido consecuencia directa de la corrupción de Julián. Mientras todo esto sucedía, Clara continuaba con su rehabilitación. Con el apoyo de Laura y de su nueva terapeuta, comenzó a caminar pequeñas distancias sin el bastón. Cada paso era una declaración de victoria contra los años de manipulación y abuso. Una tarde, mientras practicaba en el jardín, recibió una visita inesperada. Se trataba de Verónica. La joven, visiblemente afectada, sostenía una carpeta en Sasmen. Después de pedir disculpas por su participación en las mentiras de Julián, extendió el documento hacia Clara. Esto contiene mensajes, correos y grabaciones de voz que Julián me envió durante los últimos meses. Incluye instrucciones para alterar informes médicos, manipular empleados y hasta una lista de contactos que él llamó aliados estratégicos. Clara tomó el sabrá, agradeciendo a Verónica por su valentía. No lo hago por redimirme, dijo la joven, mirando hacia el suelo. Lo hago por mi hijo. No quiero que crezca creyendo que todo esto estuvo bien. Esa noche, Clara, Lucía y Ernesto revisaron el material aportado por Verónica. Había más de lo que imaginaban. En grabaciones de llamadas donde Julián coordinaba pagos ilegales, audios en los que se burlaba del estado emocional de Clara, y mensajes en los que diseñaba estrategias para desestabilizarla mentalmente. Ernesto, tras horas de análisis, levantó la vista y dijo: con esto, Julián está acabado. El siguiente paso sería la audiencia final. La fiscalía planeaba presentar todo el nuevo material, junto con las pericias estructurales y los testimonios adicionales. Pero aún así Clara no bajaba la guardia. Sabía que Julián era capaz de cualquier cosa. Mientras se preparaba mentalmente para el día decisivo, miró por la ventana de su estudio, respiró profundo
y dijo en voz baja: después de esto, no habrá más cadenas. El día de la audiencia final amaneció con un cielo encapotado, como si la propia naturaleza presintiera el desenlace inminente de una batalla que llevaba años gestándose. Clara se vistió con un traje gris perla sobrio pero elegante, que transmitía la mezcla perfecta de serenidad y autoridad. Caminó por su casa sin bastón durante los primeros minutos de la mañana, haciendo un recorrido simbólico por cada habitación, recordando los momentos en los que había llorado en silencio, en los que había sentido que su vida se escapaba entre las manos. Ana Lucía la esperaba en la puerta, lista para acompañarla al tribunal. Ernesto ya había salido temprano para coordinar con el equipo legal y la fiscalía. Laura, fiel a su lado desde el principio, le entregó una pequeña medalla que siempre llevaba consigo. Para la buena suerte, dijo, apretando con fuerza la mano de Clara. El tribunal estaba repleto. Las cámaras de televisión aguardaban fuera, captando cada movimiento. En el interior el ambiente era tenso, cargado de expectativas. La defensa de Julián parecía debilitada, pero aún mantenía una actitud desafiante. Julián, aunque más demacrado que nunca, mantenía esa sonrisa torcida que tantas veces había utilizado para manipular y engañar. La fiscalía comenzó, presentando el nuevo material entregado por Verónica. Grabaciones de audio donde Julián instruía a su asistente para falsificar documentos médicos, correos donde daba órdenes a su contador para mover fondos a cuentas no declaradas, y mensajes de voz en los que confesaba haber sobornado a inspectores de obra. El juez escuchaba con atención, sin ocultar su creciente indignación. La defensa intentó alegar que las pruebas habían sido obtenidas de manera irregular, pero Ernesto, con su habitual precisión, presentó los documentos de autorización legal para cada registro y grabación. Pero el momento que marcó un antes y un después en la audiencia llegó cuando la fiscalía presentó el informe de los peritos estructurales. El documento demostraba que la plataforma que causó el accidente de Clara no solo era defectuosa, sino que la empresa de Julián había certificado falsamente su seguridad. Había pruebas de materiales adulterados, facturas falsificadas y testigos que confirmaban que Julián había dado la orden de no detener la obra pese a conocer el peligro. El juez, visiblemente afectado, ordenó un receso de 10 minutos. En ese breve lapso, Clara se retiró al pasillo del tribunal para tomar aire. Allí, inesperadamente, se encontró cara a cara con Verónica. La joven parecía más tranquila, pero había tristeza en sus ojos. Quería desearte suerte, dijo, en voz baja aún, y agradecerte por no atacarme públicamente. Sé que lo merecían. Clara la miró detenidamente antes de responder. Todos hemos sido víctimas de su manipulación, de diferentes maneras. Solo espero que ahora tomes decisiones. Verónica asintió tacando instantáneamente su vientre. Antes de alejarse, cuando el receso terminó, la sala volvió a llenarse. Era el turno de Julián para declarar contra el consejo de su abogado. Insistió en hacerlo personalmente. Caleb caminó hasta el estrado y comenzó su discurso con una calma que no parecía real. Señoría, señoras y señores, todo esto ha sido una cacería de brujas. Comenzó, con una voz más ensayada que sincera. He cometido errores, como cualquier ser humano, pero jamás tuve la intención de dañar a Clara. La amé y cuidé de ella cuando más lo necesitaba. La sala se llenó de murmullos. Julián, viendo que su discurso generaba algunas dudas en el público, continuó: todo lo que hice fue para protegerla. Incluso los cambios en su medicación fueron supervisados por médicos. Si hubo excesos, fueron por consejo profesional. Y si desvié fondos, fue para cubrir deudas empresariales, nunca para beneficio personal. Pero justo cuando parecía que podría ganar algo de terreno, el fiscal pidió la palabra con el permiso del tribunal. Queremos presentar una última evidencia. El juez asintió. En la pantalla apareció un video nunca antes mostrado en público. Una grabación recuperada por el equipo de Lucía de uno de los discos duros encontrados en el almacén secreto de Julián. En la imagen mostraba a Julián solo en su despacho, hablando por teléfono con uno de sus abogados semanas antes de la gala. La clave es que todos crean que ella está perdiendo la razón, decía con una voz helada y calculadora. Una mujer emocionalmente inestable no es una testigo confiable, mucho menos una dueña de empresa. Cuando todo esto termine, no solo me quedaré con la compañía, sino también con la imagen del esposo abnegado que hizo todo lo posible por ayudarla. El silencio que siguió a la proyección fue absoluto. Incluso el abogado defensor de Julián bajó la mirada, consciente de que cualquier intento de defensa había quedado destruido. El juez golpeó la mesa con el mazo. Vista la magnitud de las pruebas y la gravedad de los delitos, este tribunal dicta prisión preventiva sin posibilidad de fianza hasta la sentencia final. Julián fue retirado de la sala entre gritos e insultos hacia todos los presentes. Mientras lo alejaban,
Sus ojos se clavaron en Clara con un odio silencioso, pero impotente. Al salir del tribunal, Clara fue recibida por una multitud de personas que la aplaudían. Periodistas intentaban acercarse para obtener declaraciones, pero ella simplemente levantó la mano, pidiendo un momento de silencio, miró a las cámaras y, con voz firme, dijo: Anne, hoy termina una etapa oscura, pero mi lucha por la verdad y por la dignidad de todas las mujeres apenas comienza. Aquella noche, ya en su casa, acompañada por Lucía, Laura y Ernesto, Clara brindó con una copa de vino por la victoria alcanzada, pero sabía que aún faltaba un último capítulo en la sentencia definitiva. La sentencia final llegó 2 meses después, en una soleada mañana de otoño. El tribunal estaba más lleno que nunca. La expectativa era enorme. Las cámaras de televisión, los periodistas, las asociaciones de víctimas de abuso psicológico, todos querían escuchar el veredicto. Clara llegó acompañada por Lucía. Laura y Ernesto vestía un conjunto azul oscuro, sobrio pero impactante. Caminó hasta el tribunal con la ayuda de su bastón, sin mostrar un solo signo de debilidad emocional. Su rostro reflejaba calma, pero también una determinación inquebrantable. Julián, por el contrario, lucía derrotado. Su rostro estaba demacrado, su traje arrugado y su mirada vacía. Había perdido peso y, sobre todo, había perdido ese aire de superioridad que lo había caracterizado durante años. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron de pie. La lectura de la sentencia fue extensa y minuciosa. Se detallaron uno a uno los delitos por los que Julián fue condenado: a manipulación médica, fraude financiero, malversación de fondos, abuso psicológico y negligencia laboral con consecuencia graves. La condena fue clara e implacable: en 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Además, se le prohibía ejercer cualquier cargo directivo o relacionado con el manejo de bienes de terceros de por vida. Sus bienes congelados serían utilizados para compensar económicamente a Clara y para restituir los fondos desviados de la Fundación Anne. Al escuchar el veredicto, Julián no mostró emoción alguna. Apenas bajó la cabeza y cerró los ojos. Clara, en cambio, respiró hondo, como si por fin pudiera liberar todo el aire que había contenido durante años. Al salir del tribunal, una nube de periodistas la rodeó. Micrófonos, flashes, preguntas atropelladas. Clara levantó una mano pidiendo silencio y dijo unas pocas pero poderosas palabras: hoy no celebro la caída de alguien. Celebro la recuperación de mi voz, de mi dignidad y de mi vida. Y esa misma tarde, de regreso en casa, Clara reunió a su círculo más cercano. En el salón principal, el mismo que fue escenario de su humillación durante la gala, se celebró una pequeña reunión íntima. Lucía brindó por la valentía de su hermana, Laura por su fuerza física y emocional, Ernesto por la justicia alcanzada, pero Clara brindó por todas las mujeres que, como ella, alguna vez fueron silenciadas. Semanas después, la editorial que se había interesado por su historia confirmó la publicación de su libro. El título: En Renacer, desde el silencio en cómo recuperé mi vida. Las preventas superaron todas las expectativas. Clara comenzó a recibir cartas y mensajes de mujeres de todo el país, agradeciéndole por contar su verdad. En la fundación también vivió una transformación radical. Con el apoyo de un nuevo equipo directivo y con la ayuda de Lucía y Laura, se estableció un programa especial para víctimas de manipulación psicológica y abuso emocional en el entorno doméstico. El proyecto más emblemático fue la creación de un centro de rehabilitación integral, bautizado como Nueva Esperanzado, financiado con los bienes recuperados de Julián. En el plano personal, Clara continuó con su rehabilitación física. Día a día sus caminatas se hicieron más largas. Incluso comenzó a conducir de nuevo, retomando pequeñas parcelas de independencia que creía perdidas a una tarde. Mientras caminaba por el parque cercano a su casa, se encontró con una joven que la reconoció. Gracias por contar su historia, le dijo con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por hacernos sentir que no estamos solas. Clara sonrió, emocionada. Nunca más sola, respondió. La vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Clara empezó a recibir invitaciones para dar conferencias sobre resiliencia, empoderamiento femenino y recuperación emocional. En cada escenario, contaba su historia no como víctima, sino como sobreviviente y luchadora. Un año después de la sentencia, el Centro Nueva Esperanza abrió sus puertas. El evento inaugural fue emotivo. Clara cortó la cinta de apertura rodeada de mujeres que, como ella, habían decidido alzar la voz y reconstruir sus vidas. En esa noche, ya en su estudio, Clara abrió su cuaderno de notas. En la primera página, escribió: esta no es la historia de un castigo, es la historia de una transformación, de cómo, incluso en medio de la oscuridad más profunda, es posible encontrar luz, fuerza y empezar
De nuevo, dejó el cuaderno a un lado, caminó hasta la ventana y contempló el cielo estrellado. Respiró profundamente y con una sonrisa serena dijo en voz baja: la libertad, por fin, es mía. Y así, en silencio, cerró un ciclo y comenzó otro.